invente yo, sino que exista. Y por eso vi con los parques, que al final yo los considero como juguetes de gran escala, de muy gran tamaño. Y esta idea que primero apareció como azarosamente y como sin un fundamento así como tan académico, después igual se comenzó a fundamentar, comenzó a tomar mucho peso. Y es lo que ahora me llevó a hacer estas 3 obras, a escribir ese texto que tengo. Y sí, entonces es un poco eso. Pero quería como contar un poco por encima del proyecto, algo muy sencillo, y ya después como hacer la conversación con los profesores. Porque algo muy importante del proyecto es que, si bien me gustan los juegos, a mí no me gusta tanto jugar. Como siempre se hablaba, en el texto yo menciono un poco en los primeros capítulos, que todo esto viene un poco más desde la observación de los juegos. Ahí yo pongo una anécdota en el libro que cuenta que una vez cuando fui a jugar con los compañeros, el parque estaba cerrado y nos separaba una reja y todos lograron pasarla excepto yo. Yo me quedé al otro lado, pero tampoco nunca eso fue un problema. Entonces, como de esa idea surge esto observar a los juegos y también una pregunta sobre el deseo de estos mismos. Como de la misma forma que los parques no se acoplan a mi deseo y yo no me acoplo al deseo de los parques, surge la otra gran idea del proyecto, que es entonces estoy fracasando frente a estos parques, estoy fracasando frente a estos deseos ajenos que son un poco impuestos en realidad. Y bueno, entonces yo comienzo a desarrollar esa idea, llevo como una especie, digamos, de hipótesis, una forma muy libre de mencionarlo, que estos parques son entonces los espacios en los cuales uno comienza a fracasar y a triunfar, como siendo pues ahora un niño, que es como la época también en la cual uno esas dinámicas por fin toma conciencia. Cuando por fin uno puede comenzar como a trabajar con otro, como otro niño de la misma altura, uno puede por fin darse el lujo de ver a alguien a los ojos y no hacia arriba, que serían los adultos. Y entonces en este parque se comienza como a practicar, uno se cae, uno puede pasar el pasamanos, otro no lo puede pasar. Y pues yo siento, y lo que hago en todo el texto y un poco en la obra, es ubicar a estos parques como los campos de entrenamiento al futuro, a lo que es como la adultez. Y bueno, ya después como de este punto de establecimiento, comienzo a desarrollar el proyecto desde distintas vertientes, pues muy someramente. Una es como la idea de la mitología, como que estas cosas de subir y bajar, no es tanto como el que está arriba o el que está abajo, es uno qué perspectiva le da a esas ubicaciones, y lo explico un poco con el mito de Bochica e Ícaro, que si bien tanto Ícaro como bajó al quemársele las alas y Bochica bajó a salvar al pueblo muisca, si bien los dos estaban en bajada, uno estaba triunfando, digamos, estaba salvando al pueblo, y otro estaba fracasando, se iba a morir como tan pronto cayera al océano. Y ya con esta base cultural, como con esta base conceptual, comienzo ya a desarrollar como unas preguntas por el diseño, qué son estos objetos, otra pregunta sobre el cuerpo, porque también, volviendo a la idea de los niños, cuando uno se da cuenta que uno puede triunfar y fracasar, entonces uno tiene que darse cuenta que hay un esfuerzo detrás, o sea, un trabajo detrás. Pero el trabajo al final es como un ciclo sin fin, porque tan pronto uno deja de trabajar, pues ya el tiempo para disfrutar lo que se cosechó, pues ya pasó, o simplemente el trabajo al final, o sea, el fin del trabajo es la propia muerte de uno. Y entonces como comienzo a cruzar estas ideas, siempre como metáforas, como con frases muy puntuales, para traer como este parque infantil al mundo adulto, reforzando un poco lo que se menciona adelante. Y todas estas reflexiones concluyen en la relación de estas 3 piezas, que es este resbaladero, ese columpio y ese sub y baja, como replanteándolas en base a todo esto que ya se fundamentó con nuevas dinámicas. El sub y baja, por su parte, lo que quería era como desaparecer la jerarquía de un sub y baja, ya que siempre sea alguien arriba y alguien abajo. Yo por eso como que desplacé las 2 sillas a uno de los lados, poco para que o todos en la cama o todos en el suelo. Como esa frase me gusta mucho. Y siento que es un poco también lo mismo, porque si bien siento que el texto y como las ideas que traigo pueden llegar a ser un poco pesimistas, tampoco quiero como que en realidad se quede como eso ahí, como trato siempre como de dar un poco de la esperanza de que si bien estas dinámicas y todo lo que sube tiene que bajar son inevitables, se trata más casi de una administración del fracaso y del éxito y de cómo uno se enfrenta a él, antes de que verdaderamente esto sea lo último que le queda y como solo hay que soportarlo por ese lado, porque por eso entonces este sub y baja yo lo llamo casi que comunitario. Después está este columpio que
También es un poco como esta idea de ver jugar, ya que no es el cuerpo de uno el que se está columpiando, sino es un cuerpo ajeno que uno columpia, y que también que es un cuerpo ajeno que nunca deja de producir, nunca va a dejar de mostrar el video, siempre va a estar proyectando las imágenes. Entonces es un poco como también remitir a eso. Y este resbaladero, que también pues tiene videos como el columpio, que ya vamos a hablar de eso, es un poco como este retorno al pasto, yo lo llamo, como este volver al pasto, porque al final este parque fue como arrancado de su entorno natural y de donde siempre está, que son los espacios verdes, exteriores. Entonces también es como que estos objetos, que en el capítulo de los objetos yo los menciono, que hay que tener una compasión por los objetos, no solo llegar, crearlos y abandonarlos, sino que desde su propio nacimiento hay que considerar su final. Es como estos mismos objetos gritando o como manifestándose al retorno. Tienen unas imágenes, aunque yo más que video lo llamaría casi como imágenes de movimiento, que tienen lo mismo. A mí no me interesa tanto la pregunta por el video, sino como por la pregunta por la palabra que está saliendo, como por estos aforismos que se están dando y pues que se están proyectando en los videos, que pues hacen sus reflexiones de todo lo que ya mencioné. La infancia, el subir, el bajar, el fracasar, el triunfar, que están en todo el espacio y pues que van creando pues, como esta instalación en general, que yo lo llamo también a ciertas partes del texto el parque instalativo, porque toma estas dos cosas y que se va dando de esa manera. Muchas gracias. Bueno, digamos que para comentar un poquito, más que, bueno, las cosas que vienen ahora, más que es como los aspectos pedagógicos, yo soy escritor del trabajo. Pues para empezar, digamos que Julián, en términos del proceso pedagógico, viene como de larga data porque yo lo he tenido estudiantes, yo no me acuerdo ni de cuántas asignaturas, pero hace rato. 2 años, 3 años ya. De varias asignaturas y pues son asignaturas que tienen que ver con tecnología. Y después cuando nos encontramos en este trabajo era raro, porque de hecho lo del televisor, y como bien lo dice él, mi pregunta no es por el video, y en muchas de mis asignaturas lo que se trabaja pues son cosas tecnológicas. Pero al mismo tiempo es curioso porque sí hay una pregunta que sí estaba en muchas asignaturas en términos del lugar del cuerpo, porque muchas se trabaja en términos pues, de la relación con la tecnología, en términos de esa interacción, de esas relaciones. Entonces me parecía que era interesante y digamos, por eso comenzamos como a trabajar o comencé a acompañar el proyecto. Y algo, digamos, que me parece interesante de lo que, como que logra Julián, y de hecho de lo que parte, casi que es un hallazgo en términos como de la génesis del proyecto, me parece que es coincidencias como de muchas cosas. Y hay un lugar en que tal vez los objetos que él comienza a encontrar como excusa le sirven como para describir una cierta metáfora. Entonces son como un poco descriptivos. Pero por otro lado, también encuentra que esos objetos per se no es que sean solo descriptivos, sino que también tienen una carga epistemológica de que enseñan algo al cuerpo. Y en términos como de lo que es el juego, de lo que es la competencia, etc., también tenía unas cargas políticas que eran interesantes. Entonces me parece que son coincidencias interesantes. Por otro lado, con una cosa que, desde mi perspectiva, digamos que es de las pocas veces que he visto como que tiene comentarios anecdóticos Julián. Julián es una persona como muy metódica y eso, entonces como que separa muy bien las cosas. Y esta vez como que el comentario que de hecho también lo menciona ahorita con su relación con el parque, también me pareció súper interesante porque es precisamente una postura frente al juego, literalmente hablando en términos del cuerpo. O sea, es un modo de relacionarse con. Entonces me parece que comenzar a relacionar como ese tipo de cosas, una estructura metafórica, una estructura epistemológica y una estructura que a cierto punto es anecdótica, da un buen punto de partida. Y pues de interrogación, porque no sé si eso solo es punto de partida, porque parece que es una cosa como en espiral, como que va y viene sobre eso, pero que entonces se vuelve supremamente interesante. En términos también, digamos, de la metodología, digamos, que él emplea, me parece que es una como virtud que él tiene, el saber aprovechar cosas que son muy metódicas y que son como una combinación de un trabajo que es lineal con trabajos o con modos de pensamiento no lineal. Y me refiero, pues obviamente el arte opera muy de modo no lineal, de tal manera que uno ni siquiera sabe muchas veces qué va a salir de eso, porque todo el tiempo se está reconfigurando, pero al mismo tiempo hay cosas que exigen una cierta linealidad, porque hay cosas que tienen una magnitud temporal, pues que necesitan un cierto desarrollo. Entonces, ese tipo como de mezclas de esos dos me parece que logra tener un balance adecuado para poder tener piezas en las que realmente logra resolverlas de una manera digamos, práctica en el sentido de que no pelea, que eso es una cosa que para mí, digamos, me parece importante a nivel pedagógico, y es que muchos estudiantes como que cuando se enfrentan a una instalación, digamos, espacial de esta magnitud, se complican mucho la vida.
y a la hora del té terminan como digamos que no resolviéndolo por ese tipo de cosas, y es un problema desde mi perspectiva de una relación de mis habilidades, mis recursos logísticos versus la escala de lo que estoy pensando. Y en ese sentido a mí me parece que Julián ha logrado una buena relación por eso, porque tiene digamos un cierto método, o sea, es metódico en términos lineal, pero lo logra relacionar en términos del arte. Y en ese sentido también me parece interesante que esa misma relación yo la veo en términos de las preguntas que abre en términos del diseño, particularmente del diseño industrial. Y es precisamente por esa relación de que el diseño industrial pues a veces tiene la palabra industrial que se vuelve un problema como inicialmente o tradicionalmente podría ser muy fuerte, muy operativo, pero también tiene un asunto pues de diseño que tiene una cuestión o una carga de artefactualidad cultural muy fuerte. Entonces me parece que es una cosa como que comienza a relacionar, que en cierto modo me llamó la atención desde el principio porque parte de los referentes que él tenía realmente son parques, digamos en un sentido de usabilidad. O sea, no solo es una obra contemplativa o una necesariamente instalada dentro de un escenario artístico, que eso también implica un contexto relacional en términos de la postura corporal, sino realmente hayan cosas pues afuera, en el mismo lugar del parque, como un parque, pero pues que son referentes donde también intervienen en el parque, pero conservan esa jugabilidad. Entonces me parece que es una pregunta interesante también en términos de la relación con el diseño, tanto en términos conceptuales como en términos metodológicos de cómo opera en términos del diseño. Me parece que en ese sentido como que hay muchas cosas que se lograron tejer, digamos, en términos del proceso, y una cosa, digamos, por último que rescato es que de esa cosa, digamos, tan metódica, es de los pocos trabajos, yo no sé si el único, no me atrevo a decirlo en este momento, pero por lo menos el único que yo recuerdo, que realmente que estaba muy tranquilo montando. O sea, sabemos como profesores que eso es un desespero a la hora del montaje, todo el mundo como un loco tratando de resolver las cosas. Estaba muy tranquilo, no es que lo haya resuelto como a la primera de eso, pero estaba muy tranquilo porque ya tenía las cosas como muy claras, y vino, comenzó a ensamblar y eso me parece también una cosa como pues importante destacar en términos pedagógicos, porque eso es una relación con el tiempo que de todas maneras es importante en términos pues de nuestras relaciones también con un sistema cronológico. Entonces pues hay unas ciertas temporalidades y unos ciertos tiempos que son más claros. Entonces me parece que es una cosa también pues destacable y que para mí fue muy raro, como una persona tranquila montando. No, wow. Entonces, profes, no sé si quieren ya comentar. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por tu confianza en invitarme a esto. Para quien no me conoce, yo soy Juan Carlos Casas. Yo he estado aquí hace ya 23 años, 23 años. O sea, yo creo que también hace un semestre. Pues bueno, un poco me gustaría comentar eso como espectador desprevenido. Obviamente yo estoy alejado de los procesos aquí en la Nacional, debido a que atiendo los procesos en la universidad, pero bueno, pues como eso me acuerdo del espectador desprevenido. Entonces me gustaría primero como hablar de lo que propones en el texto y pues en lo que soy además especialista, que es el tema del fracaso. Y que más como un ejercicio de crítica es más como un ejercicio como de contraposición a lo que planteas. Porque nosotros todo el tiempo estamos pensando que lo opuesto al fracaso es el éxito, que lo opuesto y eso es mentira. ¿Sí? O sea, esta idea binaria del éxito y el fracaso que nos han metido en la cabeza realmente no corresponde a cómo funcionamos. Hay una autora, que es un autor trans que se llama Jack Halberstam, que plantea, y estoy de acuerdo con eso yo, y es que realmente lo que se opone al fracaso es el dominio, la dominación. Es decir, hay unos sistemas ideológicos hegemónicos, dominantes, que te dicen a ti cuándo fracasas y cuándo fracasas. Y en algún momento lo que para nosotros es un fracaso, en otros momentos es éxito. O sea, es como, por eso es que finalmente lo que es el fracaso no es el éxito, sino la dominación. ¿Sí? Un discurso ideológico, hegemónico, que te dice a ti cuándo no estás cumpliendo con los estándares del momento. Entonces, ya parado sobre eso, sobre pensarnos el fracaso como un lugar donde pueden existir otras posibilidades, es
interesante cómo uno puede tratar de encontrar dispositivos que un poco hablen acerca de eso. Digamos, uno puede hablar de la descontextualización del objeto, de la descontextualización de los materiales un poco también, en este caso pues de objetos, juegos que han sido transformados y descontextualizados un poco en forma pues, para poder hablar de ese fracaso. Pero a la vez también uno puede hablar de un éxito, por decirlo así, si es que podemos llamarlo así, en un poco lo que ha dicho el profesor, y es en decisiones formales, decisiones plásticas, que finalmente cumplen una función, al final pues terminan transmitiendo lo que tú quieres transmitir, ¿sí? Entonces ese juego fracaso, éxito o fracaso, sí, es muy ambiguo, ¿no? Sí, es muy ambiguo, entonces uno se lanza como en esta aventura de tratar de definir el fracaso, y finalmente pues llegando a las conclusiones que no son. La idea entonces como de tratar de materializar esto a través como de estos tres objetos, creo que de una u otra forma lo que hacen es enfrentar a un espectador ante posibilidades de cierta forma como narrativas, por decirlo así, de lo que podría suceder con relación a estos tres objetos. Yo leí lo del texto, ¿sí? Que pues a mí, digamos, formalmente con relación a la instalación me sobra, ¿cierto? O sea, creo que, además porque no lo tienes en cuenta, ¿no? Es como, o sea, como que miramos hasta acá y miramos hacia sí, es otra cosa. No tiene, es otra cosa completamente diferente. Y lo omites de la sustentación. Entonces uno mira entonces esta simulación como de parque interior, además como metido en un espacio. Lo único que nos conecta con un espacio abierto de parque exterior pues es la ventana. Y entonces también como que uno como espectador lo descontextualiza un poco, ¿no? Para bien o para mal, pues cada uno descontextualizado con relación a los objetos que hay. Pues eso lo lleva a pensar también realmente, bueno, qué sobra o qué falta con relación a esta intención de parque, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, igual me repito, efectivamente todo eso se alusiona a un parque que es un parque que está afuera, pero también hay parques interiores, ¿no? Parques que están dentro de espacios cerrados, ¿no? Y cuando uno trae a la memoria también esos espacios, es como que uno siente que falta algo todo el tiempo acá, ¿no? Hay como que algo que falta. La idea, por ejemplo, también de pensar si este espacio, este lugar, hasta qué punto puede existir o no puede existir intervenciones en ese mismo espacio. Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto todo lo que sucede con las bancas, las sillas, las colchonetas, hacen parte de esto o no hacen parte de esto, ¿sí? Y si hacen parte de eso, pues uno debería pensar, bueno, cómo las integro mejor a una instalación que tiene ya cierto purismo, por decirlo así, cómo las conocer. Y si no, pues las debería sacar, pues porque están contaminando la idea de la gente, ¿no? O sea, yo si veo colchonetas acá, yo estoy invitando a la gente a acostarse, por ejemplo, ¿no? Y eso que tiene que ver entonces con las tres actividades que he estado planteando, ¿sí? Entonces hay como es que el espacio es para observar realmente o para interactuar con él, para negar su interacción, es que yo puedo en un momento saltarme y lanzarme por acá o no, es que yo puedo realmente montarme sobre esto o no. Pero están las colchonetas y necesito esto hace parte. Porque justamente en un parque interior de recinto cerrado, las colchonetas sí podrían estar. Entonces hay como un ruido que a uno lo descuadra un poco. Y lo otro son los temas también como de la escala, ¿no? Entonces uno siente que la escala pues muy bien manejada, tratar, no siente la escala ya, pero no siente también que el columpio es muy pequeño, ¿sí? Frente a la escala de los tres objetos, ¿cierto? Ahora, esas son cosas que uno percibe cuando los tiene acá. Si uno siente que eso realmente no es un columpio como tal, puede ser como, no sé, como esas sillas que tienen en la finca o así. Entonces, claro, uno vuelve como que se descontextualiza el asunto. O sea, este no es un columpio para uno llegar al borde, ¿sí? Como cuando uno llegaba al borde, muchas al borde de la oscilación, casi que no, aquí no sucede eso. Entonces, como que hay unos momentos en los que, claro, la instalación funciona, y hay otros momentos en que las decisiones sobre la instalación, pues como que fallan con relación a eso que tú quieres como plantear y decir. Eso también con relación a decisiones formales. El texto, creo que el texto es un texto muy bien trabajado, muy bien elaborado, o sea, hay preguntas personales todo el tiempo. Uno se siente identificado, o yo me siento identificado porque mi primera aproximación al fracaso efectivamente también es el miedo a las alturas, ¿sí?
Si yo me he subido a un árbol en mi vida 2 veces, ha sido mucho. ¿Sí? Tampoco en mi vida lo he pasado pasamanos, o sea, sí, como esas cosas se hacen parte también como del imaginario, no solo tuyo, sino del imaginario Sí, en general. de muchísima gente. Entonces, claro, uno se engancha por ahí, hay como ciertas derivas que son interesantes, la alusión a Ícaro o Chica, como contraponer dos mitos, uno occidental y el otro ancestral, el recurrir como a la... Me gustó mucho, por ejemplo, cuando empiezas a hablar del metal, ¿sí? El pensarse el metal como un material poético y no simplemente como una materia que me sirve como para realizar la obra y para contar. Sí, para que esté ahí. Sino que hay una carga poética en el uso del material. Y bueno, está como esta alusión a ciertas fotografías de ciertos artistas que uno pensaría, pero bueno, ¿y estos qué? ¿Sí? O sea, ¿cómo los integro yo ese texto? Y aparecen como acotaciones a pie de página un poco, como caídas como ovnis, digo yo, que uno diría, pero bueno, ¿por qué escoge realmente este artista? O sea, obviamente pues uno hace la relación, termina el capítulo, llega la fotografía y dice, bueno, está viendo una relación. Pero faltaría como tejer un poquito más ahí, que no fuera como una acotación. Pero digamos, ya en términos generales, como el pensarse estas posibilidades o sea, yo no pensaría que o sea, el punto de partida sí efectivamente es el fracaso y el miedo a las alturas. Pero luego el trabajo se desarrolla no alrededor de eso, sino alrededor de la posibilidad y la imposibilidad del juego. ¿Sí? Creo que esta idea de no el jugador activo, sino el que observa jugar, sí, creo que es supremamente potente, no es un desplazamiento de la finalidad del juego. Pero eso tiene que ver con el régimen escópico, eso tiene que ver con un montón de cosas que pues, también nosotros vamos siendo acostumbrados, somos espectadores, más no participamos dentro del juego. Y creo que va más hacia allá, y entonces esta idea del fracaso se diluye, ¿sí? Y cuando vuelve el fracaso es como que siente uno como forzado el asunto del fracaso, porque realmente no trata de eso, justamente trata más bien de la lúdica y cómo contraponerse a la lúdica, ¿sí? Pues a pesar de que el origen sea el fracaso, ¿no? O sea, creo que todos fracasamos, todos como artistas, gran parte de la materia prima de todos los artistas siempre es el fracaso, ¿sí? En las exploraciones y todo. El problema es cómo consolidarlo siempre como un punto medio. Sí, o como realmente como la materia prima de todo el trabajo, ¿no? Sí. Porque la pregunta es, ¿aquí quién fracasa? ¿Fracasa el artista? ¿Fracasan las herramientas por no ser utilizadas, los juegos por no ser utilizados, los objetos por no ser utilizados? ¿Fracasan los cuerpos que no pueden utilizar esos objetos? Sí, o sea, ¿realmente dónde ubica esto un fracaso? Sí. Y no que se diluya. Pues en otras cosas, pues que, o sea, es normal, o sea, en la exploración las cosas se van transformando. Sí. Pero a veces uno está como agarrado tercamente a ciertos conceptos y los sigue como machacando. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero invitar a todos los que no han tenido la chance de leer el texto, que lo hagan, porque hay un guión directísimo, y es un guión como muy formal, o sea, yo llegué como a descubrir a través de ese texto y me encantó la ironía, me encantó el tono, me encantó también como un tipo como tremendamente humano, ¿sabes? Como no con esas ínfulas de que el artista tiene que triunfar y si fracasa, sino es simplemente un tipo reflexivo. Y yo siento que en el texto hay, digamos, como que todo el tiempo se está navegando, es como en un asunto casi como trascendental, o sea, unas preguntas como muy de fondo, pero también de una realidad de apuño que uno queda como, claro, es que por ahí es la cosa. Entonces, yo no me voy a detener en el fracaso, en el éxito, pero sí me voy a detener como en ciertas frases que me resonaron un montón, porque siento que ahí, y es muy bonito que al final pones los agradecimientos a Marta Morales, que fue como ese detonante para que este proyecto creciera y
se esté dando como se está dando hoy. Entonces pienso que esas palabras claves, yo te voy a devolver esto, porque son palabras claves que capaz tú te puedes agarrar de eso para seguir trabajando y seguir rumiando en términos formales, en términos escultóricos, en términos instalativos, que te van a dejar a ti como unas semillitas muy a futuro para seguirles dándole la vuelta, afinándolas, como sacándoles el brillo. Y me gusta mucho, por ejemplo, esta frase de inicio, que yo también quiero empezar por ahí, es porque dice: un mundo controlado y cuyas fronteras iban hasta donde podía llevar los clientes para hacer mucho tesoro, pero una realidad diferente del fin acá. O sea, ese desorden, y yo agradezco que están aquí los papás, porque yo me preguntaba, pero ¿será que es el único? ¿Será que era el mayor? ¿Será que no tenía primos, hermanos, amiguitos? Y que en algún momento el espacio era pequeño y que había que estar ordenadas las cosas. Entonces, fíjate que ahí, a pesar de que sea la memoria de hace, no sé, muchos años. 18, 17 años, 20 años, es un asunto que todavía te sirve a ti, como ese desorden, pero a lo largo de todo el texto yo quisiera como enlazar esa idea del desorden con la idea de la caída también, porque la caída precisamente es cuando todo empieza el colapso, o sea, en el Apocalipsis tú ves todas esas imágenes también de la Edad Media, es esa gran caída, esas torres que están como totalmente fracturadas y que esa caída ya muestra como de nuevo, como una nueva vuelta de tuerca, o sea, como un nuevo, como un terreno que va a empezar a propiciar ese cambio. Entonces, ahí ese tipo de situaciones me sigo enlazada, entonces es el desorden, luego la caída, luego, ¿qué más es lo que me encuentro por acá? Son como momentos que inmediatamente nos están hablando también de una densidad de la materia. Y esa densidad de la materia, que es muy interesante, hay un punto, hay otra frase que es genial, porque yo la conocí con un autor que es muy chévere, que valdría la pena que lo estudiaras, y creo que como Orlando lo estudiamos en esa clase hace unos años, que yo no he podido superar a George Bataille, y Bataille también nos habla justamente de ese materialismo bajo, es decir, de esa realidad en la que ya no tenemos remedio, ya es como él lo llama como una suerte de decadencia, de podredumbre, de desmadre total, pero que yo lo conecto justamente con eso, el desorden, la caída, y hay una parte que es genial, que es esta. Esto da pie a que el ayuntamiento se pueda dar de buena manera. Entonces, sin tanto problema, se llegan a tocar las cosas y así esas ideas pueden llegar a ser demasiado, se destruyen por el espacio y no se vuelven repelentes. Lo juguetón no anula el peso, lo desplaza. Permite que el cuerpo entre sin crisis, que se mueva antes de entender, que ría antes de pensar. Y eso es una cosa chéverísima, porque la risa es también un acto totalmente surreal. Es decir, del movimiento surrealista, la risa era el desmadre, era la caída, era nuestro colapso. Entonces yo creo que por ahí también, Julián, puedes encontrar tú, digamos, rutas de trabajo que te van a permitir explorar y explorarte también tú como artista, como individuo, como sujeto en esta contemporaneidad, que también es una cosa loquísima, hacer arte hoy en día y construir esta vaina, y uno dice, esto para qué va, ¿dónde lo voy a poner? Si acaso me invitan a la cámara y lo muestro, pero después yo no sé ustedes no van a hacer no, o sea, sí, no, o sea, que depende para una carrera, pero entonces ahí es lo que está chévere también como de la paradoja de hacer arte hoy en día. O sea, riámonos de todo esto que
absurdo. Y ahí creo que también es muy interesante cómo esos objetos, y Juan Fernando lo menciona también, es cómo empiezan a interrelacionarse, es decir, estos tres elementos, el suburbano, el verdadero, el columpio, cómo entran ellos a dialogar y establecer como una relación digamos, como de jerarquías o de amistad, o si es la serpiente que abraza el columpio y termina como enlazando los unos con otros. Y en últimas, para llegar a la conclusión, pues que son objetos totalmente disfuncionales, o sea que no pueden cumplir su propósito, ni de pagadero, ni de magazine, ni de público. Entonces también en esa es como esa frustración del público, como, oiga, pero ustedes llevan así, ¿qué onda? Porque una bandera o porque esta señal, ¿no? En lugar de poder divertirme con eso. Y yo creo que ahí está como la gran vuelta de tuerca, que es lo que terminamos nosotros como espectadores, como, bueno, está bien. Entonces, sí, creo que ahí hay como palabras claves que sí están muy gustosas de trabajar. Vuelvo, insisto, como en esa densificación de la materia, y cuando hablas también como en esa relación del cuerpo, a mí me llamó mucho la atención porque era como ese énfasis en no subir la mirada, o sea, como tú todo el tiempo estás indicándonos que es mirar hacia abajo, que es mirar hacia abajo. Y eso es súper interesante, pues esa idea de que el horizonte no está más allá, sino que está más acá, más bajito, y está bien que esté bajito, ¿sabes? Eso es interesante, y por eso vuelvo, insisto, de traer a Botay para esa revisión. De nuevo, el peso, la ligereza, la gravedad, son elementos claves que empiezan a detonar en cualquiera de las situaciones, sino como sujeto sensible frente a estos elementos, se hace la pregunta, ¿no? se hace todo la pregunta. Y acá, por último, hay una frase que me gustó mucho ya como cierre, que talía el resbaladero que se exagera, como Minerva, no promete recompensa inmediata ni caída ninguna, más bien propone un deslizamiento prolongado, serpenteante, que escapa del aula y vuelve al suelo, no como derrota, sino como regreso. No toda bajada es renuncia, como ya se ha dicho muchas veces. Algunas son la única forma de volver a tocar tierra firme y poder suspirar al saber que no hay nada más abajo de esto que mis pies están sintiendo. Es una cosa súper honesta y súper, pues como, ¿qué es que esta es la vida? Esta es la vida, o sea, no hay que proyectarse en unas constelaciones y en unas cosas, es que esto es así. Y a mí me parece que es una postura muy honesta, también sí, de un tipo muy lúcido y también como, escucha, ya, esto es así y ya, ¿sabes? Sin esta cosa, ¿no? Me gusta, me parece que puede seguirse desarrollando. Sí, eso está chévere. Y a ver qué más tengo yo aquí anotado. ¿Sí ves por qué yo quería esto? Sí, claro. Sí. Y de tus referentes, que Juan Fernando dice que no encuentra en qué momento se conectan o no, si son penales o no. Yo pienso que en las conversas anteriores hablamos sobre Noguchi, ¿o no? Sí, creo que sí. Ese sí sería mundo para ustedes también, estudiar al escritor Isamu Noguchi, que fue un maestro diseñador de parques infantiles, porque era un escultor formalista, una cosa muy bella, heredero de la tradición de Brancusi, pero también de esta experiencia directa de su cuerpo trabajando con unos volúmenes majestuosos, cómo sus volúmenes se convierten en arte público y en elementos para el juego. Sí, después. Entonces, pues capaz que por ahí puede ser planteando para la maestría. Sí, muchas gracias. Ya. Sí, pues el proceso, como dice el profe Fernando, como dices tú,
pues también es como muy sincero, como al final yo recuerdo la frase de las conclusiones, es como yo no sacaba este proyecto de otra forma que no sea con palabras sinceras. Porque sí, también es cierto como lo que es de fracasos. Está más como un motor, como un gatillo, que ya más adelante como que se queda un poco, ya después se trae, porque pues inevitablemente el planteamiento vino de las dos partes, juego o fracaso. Y pues yo sentía que pues al final tenía que como que llegar los dos, como encontrarse al final. Pero sí, es eso, como también el texto, o sea, tiene como muchas vertientes por las cuales corregir, como yo lo leía esta mañana para preparar esto, como a uno en cada lectura se da cuenta de cosas nuevas, como de cosas más que uno puede tomar, qué tal. O sea, leí muchas cosas, pero aún me faltan otras muchas cosas por leer, por tomar. Y este texto se puede transformando de mil maneras diferentes, con nuevos referentes de fracaso, nuevos referentes de los juegos, referentes de todos los tipos. Pero también me gusta eso, como que no sea perfecto, como que no esté cerrado, como en alguna parte como una caída limpia. Me gusta eso, como porque también como que refuerza lo que yo digo, que quiero que las cosas sean genuinas, que sean como honestas un poco. Yo te iba a preguntar, ¿hasta qué punto este trabajo es una venganza? Uf. Pues no sé, siento que también tiene un poco de eso, como un poco de esa, digamos, de ira, de ese niño que no podía pasar el pasamanos, que no se subía al árbol, que no se subía a la cosa que tenía más de 3 pisos. Pero tampoco siento que venga como con malas intenciones, como en algunas partes como esa misma ironía, siento que está como en esa especie, digamos, de venganza, como de los que, como de mirar hacia abajo, que es como donde estaba siempre ocupando ese lugar. Pregunto también por lo aséptico del trabajo. ¿Sí? Que digamos cuando uno va a los parques están gastados, están sucios, están... sí, pues, bueno. En mi infancia yo creo que todavía los toboganes metálicos se van raspando la pintura, se van raspando los... ¿sí? Y, ¿sabes? O sea, aquí se nota que nadie ha utilizado esto. Eso es cierto, sí. Y que es imposible que lo use. ¿Sí? Entonces hay como una asepsia que es como, bueno, ahora pues les traigo este parque y que nadie lo puede usar. Sí, Si yo no lo puedo usar, nadie lo usa, punto. ¿Sí? Y entonces es como ese sentido también como de venganza a través de los tiempos, a través del ejercicio plástico, ¿no? Que pues es chévere, o sea, uno se puede vengar a través del arte de muchas formas, ¿no? Entonces, sí, pues viene como esa idea del inicio de como el que observa el parque, lo que tú mencionaste, que también como que todo se dispara de ahí, porque entonces no se juega, entonces se habla de las formas, de los materiales, de las maneras de hacerlo. Si bien en la parte de los objetos digo cómo se usa uno de estos, más como una especie de manual, pero pues tratando como de ser como el que ve la tarea, pero pues que no la hace, simplemente la aprendió aparte desde muchos análisis, desde mucha observación, pero que no la ejecuta, como el que estudia una labor, más o menos. y si no fuese el juego tuyo, ¿cuál fue tu juego? ¿Cómo así? O sea, es que finalmente uno de todas formas tiene sus formas de abstraer, pero te digo yo no cruzaba un pasamanos, de pronto me subía a un tobogán, pero si era muy alto no me subía, pero tenía otros juegos con los cuales compensaba el no poder participar en estos juegos. Sí. O por ejemplo, yo tampoco jugaba fútbol, Sí. me separaba del grupo y hacía otras cosas. Sí, no, pues yo que mi juego, que fue como algo que trabajé durante toda la carrera, eran los juguetes, el juguete pequeñito de carga al niño, el carrito, el leoncito, el perrito, pero también era un poco como eso, porque yo veía que estos juguetes eran al final un lugar muy cómodo para mí, pues como lo mencionaba en el texto, los juguetes iban conmigo y entonces creaban su propia realidad. El parque no podía ir conmigo, y entonces me chocaba su existencia. Y también es como por eso ahí que se elige el parque en vez de los juguetes, como objeto de investigación en todo el proyecto. Un poco también como por esta desconexión, y tampoco llego a decir, no, me encantan los parques. Me gustan desde el motivo de verlos, pero no es como que, me subo al resbaladero, paso pasamano, me subo al árbol, me voy en el columpio hasta lo máximo. Que no es verdad. O sea, mis juegos son los juguetes infantiles, también pues, investigo mucho sobre ellos. Pero acá también era un poco como esta fuga de las ideas, como de salirse de este lugar tan cómodo. Hay algo que decía Rosario, pues, que me traía como el tema de la sinuosidad, el tobogán, como el espacio. Son las gente que el tobogán se toma el espacio. ¿Pensaste algún otro tipo
disposición con relación a los otros elementos. Pero como lo que dice Rosa, un elemento abrazarlo o un elemento. Sí, pues cuando es un montaje, estos objetos se mueven mucho, porque al Lexus tiene una capacidad modular, que pues son piezas compactas que se pueden mover sin tanto problema. Se movieron por muchos lugares, pero siempre dentro del paradero era como la punta de lanza de todo, como estos objetos que llegan al espacio, que lo ocupan en su totalidad, pero por una medida, porque tiene como una medida exacta para este espacio exacto. Si está hecho exactamente para este lugar. Entonces era como la brújula de los demás objetos. También se pensaron muchos más objetos, que yo menciono como algunas partes. Entonces que el pasamanos lo mencioné una vez, después yo, pues, porque ahí digo que yo seleccioné estos tres, que muchos sabían. Se consideraron muchos, se hicieron estos tres, pero sí, más entonces hubo muchas configuraciones, pero esta fue la que quedó, por decisiones. La parte final del documento empieza a describir un poco el proceso de las letras. Creo que hay eso es como un pedazo del texto y de la investigación, Sí. que me parece que quedó como también como sugerida, pero no lo veo tan Sí, no, las letras es como... y es que no sé tampoco en qué momento se llegan a conectar también conceptualmente con este juego, a menos que el texto también se esté como enrevesando, enredando, ¿no? Sí, el tema de las letras, que como mencionaba el profe, no lo mencioné ahorita, era también como... O sea, porque yo pensé en dejarlo o no, porque las letras iban a ser otro proyecto distinto, como ahí se mencionaban, o como otra parte distinta. Pero pues también yo venía hablando de unas cosas, de fracasar, de aceptar estos procesos, y decir que cortar esto porque salió mal, porque no lo llegué como a controlar al 100%, sentía que no... Es que quítate ese tema del por qué de la cabeza. Sí, Es como que hay maduradas, todavía está como un poquito. Era como la semillita que sigue. sí, una potencia a futuro. Igual es bonito también como los colores, todo, pero está un poco extraño. Sí, sí, sí. Pero igual, eso es parte del proceso. Entonces, Sí, yo como, o sea, yo también entendía como que esa parte era extraña, si bien pues me gusta que esté ahí. Y también la decisión se tomó un poco como por eso, como por dejarlo así no haya estado como cerrado al 100%. Pero sí, bueno, muchas gracias, profe. gracias a Muchas ti. gracias, don Fernando. De acuerdo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por venir. Sí, es para ti. Sí, es para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por acompañarnos.